Espera. Antes de que le des el primer sorbo a tu café de esta mañana, necesito que escuches esto. No estoy hablando del café en sí. El café está bien. Estoy hablando de lo que le estás poniendo encima, porque hay una probabilidad muy alta de que lo que estás agregando cada mañana esté trabajando directamente en contra de tu cuerpo, sin que nadie te lo haya dicho. Y mira, sé que eso suena fuerte, pero quédate conmigo 2 minutos, porque lo que te voy a mostrar hoy viene de la investigación, no de mi opinión. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has levantado por la mañana sintiéndote cansado, aunque hayas dormido bien? ¿Has notado que tu cuerpo ya no se recupera tan rápido como antes? ¿Que un dolor que antes desaparecía en 2 días, ahora tarda una semana? Eso no es normal, y no es solo la edad. Es una señal de que algo en tu biología está funcionando a medias. Específicamente, algo que la mayoría de los médicos nunca mide, nunca menciona, y que es una de las claves más importantes para entender por qué 2 personas de la misma edad pueden tener resultados de salud completamente distintos 10 años más tarde. Me refiero a tus células madre circulantes y a la actividad de tu grasa parda. 2 sistemas que tu cuerpo tiene de manera natural, que funcionan como equipos de reparación y como hornos metabólicos, y que en la mayoría de las personas mayores de 55 años están prácticamente apagados, no porque sean viejos, sino porque nadie les ha dado las señales correctas para activarse. Eso cambia hoy. Soy el Dr. Mateo Álvarez. Soy médico internista con casi 3 décadas trabajando en medicina clínica e investigación metabólica. He visto a miles de pacientes, y lo que te voy a compartir hoy no es algo que se enseña en consulta. Es algo que encontré después de años revisando literatura científica sobre un tema muy específico. ¿Qué compuestos dietéticos, tomados de manera correcta y consistente, pueden encender los sistemas de reparación y quema de grasa que ya tienes dentro de ti? Y la respuesta que encontré está, literalmente, en tu cocina. Posiblemente ya la tienes, solo que nadie te ha dicho cómo usarla correctamente. Antes de darte los 5 compuestos que debes agregar, necesito explicarte algo que la mayoría de la gente no sabe sobre su propio cuerpo. Porque si no entiendes el mecanismo, no vas a creer que funciona. Y si no crees que funciona, no lo vas a hacer de manera consistente. Tu cuerpo tiene 2 tipos de grasa. No 1. 2. El primero es el que todos conocemos. Grasa blanca. Es la que se acumula en el abdomen, en las caderas, en los muslos. Almacena energía, y cuando existe demasiada, especialmente alrededor de los órganos internos, libera sustancias inflamatorias que aceleran el envejecimiento celular. Eso ya lo sabías, o al menos lo intuías. Pero el segundo tipo es el que cambia todo. Grasa parda. Y esta no almacena energía. La quema. Específicamente, quema grasa blanca convirtiéndola en calor, las 24 horas del día, de manera silenciosa, sin que tengas que hacer ejercicio para que funcione. Las células de grasa parda están llenas de mitocondrias, mucho más que cualquier otro tejido en tu cuerpo, y contienen una proteína llamada UCP1, que básicamente funciona como un horno encendido de manera permanente. Cuando esta proteína está activa, tu cuerpo quema grasa sin necesitar que tu voluntad intervenga. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de los adultos mayores, esa grasa parda existe, está ahí, pero está dormida, no activa. Y lo que determina si está encendida o apagada depende casi completamente de lo que comes y bebes. 3 de los 5 compuestos que te voy a dar hoy activan directamente esa proteína UCP1. Uno de ellos lo hace más rápido que cualquier fármaco que actualmente esté en ensayo clínico. Pero primero, necesitas saber qué tienes que sacar de tu taza, porque no tiene sentido agregar lo que activa tu biología si al mismo tiempo estás vertiendo lo que la apaga. Y aquí viene algo que tal vez no esperabas escuchar. Si cada mañana le agregas al café algún tipo de crema procesada de esas que vienen en polvo o en líquido, con nombre bonito y sabor a avellana o a vainilla, te tengo que decir algo con mucho respeto. Eso está bloqueando activamente el proceso de reparación celular que tu cuerpo intenta hacer cada mañana. Esas cremas contienen aceites hidrogenados y agentes emulsificantes que elevan algo llamado lipopolisacáridos en tu sangre. Los LPS son productos de desecho de bacterias intestinales dañinas. Cuando sus niveles suben, suprimen directamente la señalización de la médula ósea que libera células madre hacia el torrente sanguíneo. Es como intentar hacer una llamada de emergencia mientras alguien está bloqueando la señal. Lo mismo aplica para los jarabes azucarados y los endulzantes artificiales.
El azúcar dispara insulina. Y cuando tu cuerpo está en modo insulina, está en modo almacenamiento, no en modo reparación. Las señales de movilización de células madre no llegan. La grasa no se mueve. El proceso se detiene antes de comenzar. ¿Y las proteínas en polvo que algunos mezclan con el café? Muchas contienen sucralosa. Y un estudio del 2022 encontró que la sucralosa calentada, exactamente como ocurre cuando la disuelves en café caliente, produce un compuesto que causa daño en el ADN de células intestinales humanas. Eso no está en la etiqueta. Quita esas 3 cosas primero, luego agrega lo que te voy a decir. Aquí están los 5 compuestos, con dosis exactas de la investigación, que puedes comprar en cualquier supermercado por menos de lo que cuesta una consulta médica. El primero es cacao en polvo crudo. Una cucharadita, 5 gramos. Y voy a ser muy preciso aquí porque la diferencia importa enormemente. No es cocoa. No es mezcla para chocolate caliente. No son chispas de chocolate. Es cacao en polvo crudo, sin procesar, prensado en frío. ¿Por qué la diferencia? Porque el cacao comercial pasa por un proceso de alcalinización que destruye hasta el 77% de los flavonoles activos, específicamente la epicatequina y la procianidina B2, que son los compuestos responsables de los beneficios cardiovasculares y de la activación de células madre. El cacao crudo también contiene una molécula llamada fenilalanina, PA, que tu cerebro produce de manera natural en estados de bienestar. Se ha demostrado que la PA activa el CXCL12, una señal química que controla directamente el tráfico de células madre desde la médula ósea hacia la sangre circulante. En palabras simples, el cacao crudo le dice a tus células madre, ya pueden salir, hay trabajo que hacer. ¿Cómo agregarlo? Revuelve una cucharadita en tu café caliente, no hirviendo. Se disuelve completamente por encima de los 65 grados. Si el sabor te resulta muy intenso al principio, empieza con media cucharadita y aumenta gradualmente. El segundo es canela de Ceilán. 1/4 de cucharadita. Y aquí viene algo que te puede sorprender, especialmente si llevas años tomando canela para el azúcar. Ve a tu alacena ahora mismo. Busca el bote de canela. Lee la etiqueta. Si dice canela sin especificar el tipo, o si dice canela cassia, hay algo que necesitas saber. La canela cassia, que es la que se vende en el 85 al 95% de los supermercados de México, Colombia, Venezuela y Ecuador, contiene una sustancia llamada cumarina en concentraciones que, tomadas diariamente, pueden elevar las enzimas hepáticas en personas mayores en tan solo 12 semanas. Estudios europeos documentaron daño hepático subclínico en consumidores habituales de canela cassia. La canela de Ceilán, también llamada canela verdadera o Ceylon cinnamon, contiene cumarina en niveles 250 veces menores. Es segura en las dosis necesarias para producir efectos metabólicos. Y esos efectos son reales. Un estudio del Instituto Karolinska encontró que 1 gramo diario de canela de Ceilán durante 8 semanas redujo la glucosa en ayunas en un 14.5% y disminuyó la grasa visceral de manera independiente a la restricción calórica. ¿Cómo funciona? La canela de Ceilán contiene un compuesto que activa los receptores de glucosa en las células musculares sin requerir un pico de insulina. Saca azúcar de la sangre y la mete directamente al músculo, cortando el ciclo de almacenamiento de grasa que la insulina perpetúa. ¿Cómo agregarla? 1/4 de cucharadita de canela de Ceilán verificada. Busca la etiqueta que especifique Ceylon o Cinnamomum verum. Si tu tienda local no la tiene, cómprala en línea. El sabor en el café es cálido, suavemente dulce, y la mayoría de las personas que la prueban ya no necesitan ningún otro endulzante. El tercero es cardamomo molido, 1/8 de cucharadita, y este es el que más sorprende a mis pacientes porque lo ven como una simple especia de cocina. Pero hay algo que las tradiciones culinarias de Asia del Sur y el Medio Oriente supieron durante siglos antes de que la ciencia lo confirmara. El cardamomo contiene 2 compuestos volátiles que activan directamente el receptor beta-3 adrenérgico en el tejido de grasa parda. Ese receptor es el interruptor de encendido de la proteína UCP1 que te mencioné antes, el termostato que quema grasa como combustible de manera silenciosa y continua. Las farmacéuticas han gastado cientos de millones de dólares intentando sintetizar moléculas que hagan exactamente esto. El cardamomo lo hace de forma natural, y a diferencia de los fármacos sintéticos, no eleva la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Algo particularmente importante para las personas mayores con preocupaciones cardiovasculares.
Un estudio que siguió a 80 participantes durante 12 semanas con 3 gramos diarios de cardamomo documentó reducciones significativas en triglicéridos, colesterol LDL e índice de masa corporal, además de mejoras en una enzima antioxidante que protege las mitocondrias del daño oxidativo. ¿Cómo agregarlo? 1/8 de cucharadita es suficiente. Si puedes moler vainas enteras, mejor, porque los compuestos volátiles se degradan rápidamente después de molerlo. El sabor junto con la canela y el cacao es sorprendentemente agradable. El cuarto compuesto es la melena de león, en polvo. Media cucharadita. Y sé lo que estás pensando. ¿Un hongo en mi café? Escúchame un momento. La melena de león, conocida científicamente como Ericium erinaceus, contiene 2 familias de compuestos que no existen en ningún otro alimento en la Tierra. Se llaman ericenonas y erinacinas. Ambas tienen una propiedad extraordinariamente rara. Atraviesan la barrera hematoencefálica, la barrera protectora que rodea el cerebro, y estimulan directamente la producción del factor de crecimiento nervioso, conocido como NGF. ¿Y por qué eso importa para alguien de 60, 65, 70 años? Porque el NGF no es solo una señal cerebral. Es uno de los principales mensajeros que le dice a las células madre del sistema nervioso central que se conviertan en neuronas funcionales en lugar de permanecer en estado inactivo, y con los años, la producción de NGF disminuye. Esa caída es uno de los mecanismos centrales detrás del deterioro cognitivo, la neuropatía periférica y la memoria que ya no responde como antes. Un estudio de la Universidad de Malaya siguió a adultos mayores de 50 años durante 16 semanas con suplementación diaria de melena de león. Al final del estudio, los niveles plasmáticos de NGF eran mediblemente más altos y las pruebas de función cognitiva mostraban mejoras significativas comparadas con el grupo placebo. Pero también hay un efecto que va más allá del cerebro. El NGF elevado comunica con el hipotálamo, el regulador maestro del metabolismo, y ese diálogo aumenta el tono simpático hacia el tejido adiposo, lo que en términos simples significa mayor movilización de grasa y más termogénesis. Tu café con melena de león está enviando una señal de tu intestino a tu cerebro, y tu cerebro le responde a tu grasa. ¿Cómo agregarlo? Media cucharadita de extracto en polvo, no hongo molido entero. Busca productos con doble extracción, agua y alcohol, porque las ericenonas son solubles en alcohol, mientras que los betaglucanos son solubles en agua. Necesitas ambas fracciones para obtener el beneficio completo. El sabor es suave, casi neutro, y desaparece completamente con el cacao y la canela ya presentes. El quinto compuesto es aceite MCT, específicamente C8. Una cucharadita. Y aquí necesito ser preciso, porque no todos los aceites MCT son iguales. El MCT comercial es una mezcla de triglicéridos de cadena media. La mayoría contiene una combinación de C8, C10 y a veces C12. No producen el mismo efecto. El C8, ácido caprílico, se convierte en cetonas en el hígado entre 3 y 4 veces más rápido que el C10. ¿Y para qué sirven las cetonas? No son solo combustible alternativo para el cerebro, aunque también lo son. Son moléculas de señalización epigenética que inhiben las enzimas responsables de silenciar tus genes de longevidad. En términos prácticos, una cucharadita de aceite MCT C8 en tu café produce un pico medible de cetonas entre 30 y 45 minutos después de tomarlo, incluso sin cambiar ningún otro hábito alimenticio, incluso sin romper tu ayuno nocturno, y esa señal le indica a tus células que entren en un modo de mantenimiento celular, el mismo modo que se activa con la restricción calórica y el ayuno prolongado, pero sin el malestar de ninguno de los dos. Ese estado activa la AMPK, una proteína que es uno de los principales disparadores de la movilización de células madre desde la médula ósea. Un estudio publicado en Cell Metabolism demostró que la activación de AMPK aumenta las células madre hematopoyéticas circulantes en sangre periférica, dándoles receptores más sensibles para navegar hacia el tejido dañado. ¿Cómo agregarlo? Empieza con media cucharadita la primera semana. Muchas personas sienten molestia digestiva si introducen el aceite MCT de golpe. Aumenta a una cucharadita en la segunda semana. Agrégalo después de servir el café, no durante la preparación. Y si tienes un espumador de leche pequeño, usarlo 10 segundos crea una emulsión que mejora notablemente la absorción y la textura. Ahora bien, ya tienes los 5 compuestos. Pero hay algo igual de importante que la mayoría de los videos nunca menciona. El método de preparación determina si estos compuestos llegan activos a tus células o si los estás desperdiciando.
La temperatura del agua importa. Prepara tu café entre 90 y 96 grados Celsius. Por debajo de eso, la extracción del ácido clorogénico es incompleta. Por encima, empiezas a degradar los compuestos fenólicos antes de que lleguen a tu taza. Si usas una cafetera de goteo convencional, ya está en ese rango. Si hierves el agua para una prensa francesa o pour-over, déjala reposar un minuto antes de usarla. El orden de agregado importa. El cacao en polvo y la canela van primero, directo en la taza vacía, antes de servir el café. El líquido caliente encima de los polvos los disuelve mejor y evita grumos. El aceite MCT va al final, ya con el café servido, y se emulsifica con el espumador. El momento del día importa. Tu cuerpo produce un pico natural de cortisol entre los 30 y 45 minutos después de despertar. Ese pico hormonal crea el entorno ideal para la movilización de grasa y la activación de células madre. Tomar este café dentro de esa ventana amplifica todos los efectos que acabamos de describir. Significa tomarlo en los primeros 45 minutos después de levantarte, y no comer algo grande al menos durante 60 minutos después. Sin lácteos. Cualquier proteína de leche, caseína o suero, se une a los flavonoles del cacao mediante una reacción química que forma complejos insolubles que el intestino excreta en lugar de absorber. Estudios que midieron niveles plasmáticos de flavonoles encontraron una reducción de absorción de hasta el 55% cuando se agrega leche de vaca. Si quieres textura cremosa, la leche de avena o de almendras sin endulzar no tienen esa interacción. Úsalas sin problema. Y ahora te voy a decir algo que nadie más te dice, y que para los que ya tienen más de 60 años es especialmente importante. Los 3 caminos biológicos por los que estos 5 compuestos actúan juntos no son independientes. Se refuerzan mutuamente. Y entender eso es lo que separa a las personas que ven resultados de las que no los ven. El primero se llama la vía autofagia células madre. Antes de que tus células madre puedan reparar tejido dañado, ese tejido necesita estar despejado. Imagina intentar construir una casa nueva en un terreno lleno de escombros. Los constructores, tus células madre, pueden llegar, pero no pueden trabajar hasta que alguien limpie primero. La autofagia es ese proceso de limpieza. Y el ácido clorogénico de tu café, amplificado por la señal AMPK del aceite MCTC8 y por el efecto termogénico del cardamomo, activa la autofagia de manera controlada. Cuando este proceso está activo, el ambiente tisular se vuelve lo que los investigadores llaman permisivo para la integración de células madre. Sin esa limpieza previa, muchas células madre movilizadas simplemente circulan y regresan a la médula ósea sin completar el ciclo de reparación. El segundo camino es la cascada termogénica de la grasa parda. Cuando los compuestos del cardamomo activan el receptor beta-3 en los adipocitos pardos, la proteína UCP1 se regula al alza y desacopla la cadena de transporte de electrones mitocondrial. En metabolismo normal, la energía liberada al quemar grasa se captura como ATP. El UCP1 interrumpe esa captura y la convierte directamente en calor, quemando grasa sin producir energía almacenada. El combustible principal de ese proceso son los ácidos grasos libres movilizados desde la grasa blanca visceral. La canela de Ceilán amplifica esto al mantener bajos los niveles de insulina, lo que permite que la grasa blanca libere sus ácidos grasos con mayor libertad. Más combustible disponible, más calor, más grasa quemada. El tercero es el circuito NGF metabolismo. Cuando las ericenonas de la melena de león cruzan la barrera hematoencefálica y disparan la síntesis de NGF, ese NGF no solo actúa en las células madre neurales del hipocampo, también se comunica con el hipotálamo y desde ahí modula el sistema nervioso simpático hacia el tejido adiposo periférico. En 2018, un artículo en Nature Metabolism demostró que la señalización central de NGF regula directamente la adiposidad periférica a través de circuitos hipotalámicos. Animales con señalización de NGF comprometida desarrollaron obesidad con la misma ingesta calórica que los controles. Animales con NGF elevado mostraron resistencia a la obesidad inducida por dieta. Tu café con cacao crudo y melena de león está sosteniendo una conversación entre tu intestino, tu cerebro y tu grasa. Y déjame decirte algo importante para cerrar, especialmente si tienes más de 60 años y sientes que ya es tarde para cambiar algo. No lo es. Los sistemas que he descrito hoy, tus células madre, tu grasa parda, tu NGF, tu autofagia, todos siguen ahí.
No desaparecieron. Están esperando señales. Señales que nunca llegaron porque nadie te dijo que existían. He visto pacientes de 68, de 72, de 75 años que cambiaron su café de la mañana siguiendo exactamente este protocolo y en 8 semanas tenían marcadores inflamatorios mediblemente más bajos. En 12 semanas reportaban niveles de energía que no sentían en años, y en 16 semanas sus análisis de laboratorio contaban una historia diferente a la de antes. No fue magia. No fue un suplemento milagroso. Fue biología respondiendo a las señales correctas, de manera consistente, cada mañana. Y esa consistencia es la palabra clave. Los mecanismos que describí hoy, la movilización de células madre, la modulación del VEGF, la activación del UCP1, la síntesis del NGF, operan en escalas de tiempo de 8 a 16 semanas de exposición sostenida. No vas a sentir un cambio dramático en el día 3, pero tus células sí estarán respondiendo desde el primer día, y la persona que deja de hacer esto justo antes de la semana 8 es la persona que dice que no funciona. Así que aquí está el protocolo completo una vez más, para que lo tengas claro. Café preparado entre 90 y 96 grados, sin cremas procesadas, sin jarabes, sin edulcorantes artificiales, una cucharadita de cacao en polvo crudo, un cuarto de cucharadita de canela de Ceilán verificada, un octavo de cucharadita de cardamomo molido, media cucharadita de extracto de melena de león con doble extracción, una cucharadita de aceite MCTC8, sin lácteos. Dentro de los primeros 45 minutos después de despertar. Seguido de agua. Eso es todo. No es caro. No es complicado. Y la investigación que lo respalda no viene de mi opinión, viene del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Karolinska, de los Institutos Nacionales de Salud, de la Universidad de Malaya, y de revistas indexadas con grupos de control y herramientas de medición que cumplen los estándares más altos de publicación científica. Tu salud no está determinada solo por los años que tienes. Está siendo determinada, cada mañana, por las señales que eliges enviarle a tu biología. A partir de mañana, puedes empezar a enviar las correctas.